¿Está? ¿Dudas? Bueno, voy con una primera parte ahora de la teoría de James Bryce, ¿va? Tome nota, expongo una partecita y regreso con ustedes a escucharles. Y quiero escuchar a la mayoría, así que vayan tomando nota. Quiero que tengan en la cabeza, en cuanto empiece yo a exponer la teoría, las bases de esta teoría de la opinión pública generada por James Bryce, quiero que tengan en la cabeza cosas que les vengan relacionadas con los fenómenos o asuntos de opinión pública que ustedes hayan visto en su aquí y en su ahora, para que desde ahí, por lo menos mentalmente, traten de aplicarla. No van a hacer un trabajo, pero traten de hacerlo mentalmente. ¿Está? Bueno, voy. Vamos a ver. Aquí estoy. Ahí está, ¿lo ven? Sí, profe. Ok. Vamos a ver este asunto de la opinión pública. Vamos a ver algunos antecedentes de esta amplísima temática. ¿Por qué el interés sobre la opinión pública? Bueno, esto viene de, nada más para que tengan idea, colegas, viene de hace más de 2500 años. Escúchenlo bien. Viene de hace tiempo, hace más de 2500 años que esta temática importa. Porque es la relación entre gobierno y sociedad. Aquí le empezó a interesar la opinión pública y por lo tanto la relación entre el gobierno y la sociedad desde los presocráticos como Parménides y Platón. La palabra es muy importante. Opinión, que es la doxa. La doxa de esa cultura griega. ¿Qué tiene enfrente o del otro lado de la calle? Escúchenlo bien. ¿Qué tiene del otro lado de la calle la doxa? Tiene la episteme. ¿Qué es la episteme, colegas? Si la doxa es la opinión, y del otro lado del río o de la calle está el episteme, ¿qué creen que sea la episteme? Pues los hechos, lo que es realmente. Lo que es realmente los hechos. Otra cosa, venga, más o menos cerca. ¿Como el conocimiento? La ciencia. Muy bien, José Manuel. La ciencia. Vean entonces, doxa y episteme. Opinión y ciencia. La doxa es lo que decimos. La doxa es lo que creemos. No es la religión, ¿eh? Lo que creemos en el sentido de ciudadanos, de problemas de la polis, de problemas de la ciudad, de asuntos del gobierno. Esa es la doxa. Nada más que tiene enfrente la episteme, la ciencia. Eso es lo que tú opinas, pero yo opino, ¿no? Que esto de las vacunas
nos están poniendo un chip. Porque qué casualidad, y a uno que lo vacunaron y le pusieron un tenedor en el brazo y se le quedó, y ahí está el chip. Esa es opinión, pero eso no es episteme. Y por eso no me voy a vacunar. Pues esa es tu opinión, pero eso es doxa. Distinto de episteme, ¿no? Entonces, ya desde los presocráticos hasta los socráticos, y no se diga Platón, que escribe mucho de lo que escuchó con su maestro Sócrates. Sócrates nunca escribió, por eso los diálogos de Platón son lo que decía Sócrates, ¿no? Aunque referimos siempre a Platón, ¿no? Ya desde entonces, estamos hablando, por eso les decía, de hace más de 2500 años. Y a lo largo de la Edad Media y del Renacimiento importaba la opinión, aunque el gobierno en gran parte de la Edad Media y un pedazo del Renacimiento, el gobierno es monárquico. El gobierno está construido a partir de reyes, de reinados, con un régimen feudal. Que si son reyes, ¿por qué interesa la sociedad? ¿Por qué le interesa la opinión de la sociedad al rey o a la reina? A la reina Isabel de Castilla, porque le interesa la opinión que tienen sobre ella y su reinado, si ella es lo que es gracias a los designios de Dios. Dios la ha elegido para ser reina. Luis XIV, Carlos V, Isabel, Victoria, son reinas que son lo que son por voluntad divina. Si tienen ese reinado, ¿por qué les interesa la opinión de sus súbditos? Estamos hablando de la Edad Media, del Renacimiento. ¿Por qué? Ensayen, atrévanse, levanten la mano. Si a mí nadie me va a derrocar, ¿qué me importa lo que opinen mis súbditos? Y tengo el poder, vivo en un castillo, tengo un ejército y quiero expandir mis reinos y saber con quién dirimir, con mi padre o con mi madre, con quién me voy a casar para ampliar el reino. Jacqueline, te escucho. Pues precisamente porque era una estrategia, o sea, que ellos internamente tenían para que su reinado siguiera, o sea, para protegerlo y para expandirlo tenían que generar esta estrategia. Bien. Ahora lo retomo. ¿Alguien más? ¿Dos más? Les escucho. Joana, te escucho. Adelante, María José. También podría ser porque si, para tener como a quién gobernar, a quién, a quién, pues sí, porque pues digamos que si no estaban en condiciones aptas, o sea, el mismo estado no les daba las condiciones aptas para vivir, pues ellos iban a buscar una mejor condición. Entonces, pues buscaban como mantener bien al pueblo para seguir teniendo como su reinado y, como dice, también seguir creciendo.
Muy bien, venga. Antes de Alberto, alguien más había levantado la mano, la alcancé a ver, pero la bajó. A lo mejor por equivocación. Venga, Alberto. Pues yo digo que a lo mejor era como una manera de, pues de mantenerlos controlados, así como de, o sea, si yo te escucho, a lo mejor como que se van a calmar, ¿no? O sea, ya no se van a quejar tanto, o sea, van a pensar que sí están siendo escuchados y que están, y que su opinión cuenta, pero en realidad es como más que nada una manera de, pues de mantener el control, y que haya, como más, ¿cómo se dice? Ajá, pues sí que haya más control. Muy bien. Voy a retomar los comentarios que han hecho. ¿Alguien más? Juan Carlos Barrera, te escucho. ¿Puedes bajar la mano, Alberto? Juan Carlos Barrera, te escucho. Toc, toc, toc. No está. Daniel. Sí, pues creo que es importante lo que mencionaba Alberto, escuchar. Creo que eso parte de la opinión pública ahí. Entonces creo que a pesar de que pues sí, ellos eran como los mandamases y como usted menciona que pues nadie los iba a derrocar, también yo creo que partía un poco la parte de la lealtad y saber quiénes estaban en el reino y cómo podían expandirse. Bien. Gracias, Gabriela. Pues yo pensaba más en que aunque, como, bueno, como usted dice que ya no podían derrocarlos, yo pensaba más en la idea de que les interesaba la opinión pública porque querían saber qué pensaban sus habitantes, aquí, las personas a quien controlaban. Muy bien. Bueno, lo que ocurre es que la monarquía lo que hace es tener un territorio, tener ejército, dictar leyes que emanan desde la divinidad. Por eso la relación entre la monarquía y la iglesia católica, protestante en general, presbiteriana, anglicana, la asociación entre monarcas y jerarquía católica va a ser fundamental porque entre las dos generan fuertemente información hacia la sociedad diciendo la reina o el rey o ambos son lo que son porque Dios así lo quiere. Y tú naciste vasallo o eres gente del pueblo o eres pobre porque Dios así lo quiso. Y a Dios no se le corrige la plana ni la tarea, ni se le acusa de plagio. Dios lo hace todo bien. Dios es perfecto. Dios tiene un plan para ti. Esta asociación va a ser clave porque a través de, en la iglesia católica, el protestantismo no lo hará de manera como la conocemos, la iglesia católica a través de la confesión va a escuchar qué piensa el pueblo y se lo va a decir en las altas élites del poder qué está pasando. Al tener territorio y un ejército para dominar, también ese ejército lo usa para reprimir conatos de rebeldía o de inconformidad. ¿No estás de acuerdo? Te mueres. Te mueres. Para eso está el ejército del rey. Necesita dinero para poder sostener al ejército, puesto que al ejército le paga comida, armamento, vestimenta,
le da dinero que pueda heredar a los suyos si es que llega al final de su vida vivo, ¿no? Al final de su vida militar, ¿no? O soldadesca lleva, pues le da un poco de dinero y le puede dar terreno. Pero es el ejército del rey o de la reina. Y la otra cosa muy importante, trabaja el pueblo y les cobra impuestos. A cambio de hacerlo trabajar y de cobrarle impuestos, el rey, el monarca, la reina, les ofrece protección. Y les dice, no te van a quitar lo poco que tienes, porque yo tengo un ejército para defender las fronteras de este reinado, de esta demarcación. Pero hay un Dios que te está diciendo que tú naciste pobre y que así lo dijo, así lo decidió, no es mi culpa. Hay un Dios que dice que yo soy el rey o que yo soy la reina. Hay un Dios que elige quién es soldado. Dios lo dice, no lo digo yo, no lo dice. Hay un Dios que me dice que yo soy la reina, que yo soy quien hace las leyes. Y tienes que creer en ese Dios o te mueres. Constantino, el Papa Constantino, impulsará e impondrá el catolicismo. Pero esa iglesia católica que había caído en tantísimos desmanes y corruptelas y negocios, es cuestionada por todo este movimiento del protestantismo. Martín Lutero propondrá una serie de tesis cuestionando la forma de vivir de la Iglesia Católica y dice, no necesito sacerdotes, no necesito la confesión y yo sí leo y voy a leer la Biblia y no necesito sacerdotes y no necesito una misa. Voy a leer. Y esto va a ser importante para la opinión pública, va a ser importantísimo para la opinión pública, porque a diferencia, todo el medievo, a diferencia de, y gran parte después de la Edad Moderna, que es cuando termina en el siglo XV la Edad Media. A finales del siglo XIV, a finales del siglo XV termina la Edad Media y viene el Renacimiento, después vendrá la Ilustración. ¿Me explico? Vendrá todo ese movimiento, pero toda la Edad Media hay una gran parte de la Edad Media vendrán dos modelos, el catolicismo y el protestantismo. Y va a marcar una diferencia muy importante en lo que vamos a ver de la obra de este autor. Que el protestantismo dice, todas las personas y los países donde se profesa el protestantismo tienen que ser alfabetizadas. ¿Para qué? Para que lean la Biblia. Para que lean la Biblia. Sin alfabetización no habrá lectores de la Biblia y no podrán profesar la religión de todo este movimiento del protestantismo. En cambio, el catolicismo dice, no leas. No leas. Yo te cuento. Yo te hago imágenes en los muros de las iglesias. Yo te hago santos, vírgenes, santas, imágenes del infierno, la pasión de Cristo, te las pinto. Y hay un sacerdote calificado por la jerarquía católica para contarte y leerte, ahora ya pasan a leer, ¿verdad? Leerte lo que aquí dice y te digo qué significa. El protestantismo dirá, no me lo expliques. Yo sé leer y yo hago mi interpretación. Dos modelos. Eso hará que
países como Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, Gales, etcétera, en términos de esa corriente del protestantismo, la iglesia anglicana, dice, yo leo. Y entonces la alfabetización corre desde el modelo del sistema educativo, corre a toda velocidad. En cambio, en América Latina, que nos llega por toda el arribo desde Colón, obviamente Cortés, etcétera, llega y se impone la religión católica. Por lo tanto, no lean. Yo les cuento. ¿Me explico? Entonces tenemos una gran diferencia entre países protestantes y países católicos en términos de nuestra alfabetización y nuestros niveles educativos. ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Ahí van? Entonces el rey, la reina, territorio, ejército, súbditos que trabajan, a los que les cobro impuestos a cambio de protección, para que no venga otro ejército u otra monarquía y me derroque y te imponga nuevos impuestos o nuevas formas de vida. Por eso interesa y por eso tiene tantísimos siglos el tema de la opinión pública. Porque necesito ver si se está gestando inconformidades y poder reaccionar, ya sea por la fuerza o por se llama la conminación. Yo te conmino, que es o lo haces o te va a ir muy mal. O sea, conminar significa tratar de decir, haz lo que se te está pidiendo o te va a ir mal, es decir, trasluce una amenaza. Por eso deben tener cuidado cuando alguna vez escuché a un colega en sesión de consejo de gobierno en la facultad, todavía fase presencial, y decía, yo quisiera conminarles a que este acuerdo lo pudiéramos, o este tema lo pudiéramos aprobar, porque estaba usando conminar como invitar, como sinónimo de invitarnos. Yo quisiera conminarles, ¿ay, qué? ¿Y si no? ¿Y si no, qué nos vas a hacer? Vamos, mucho cuidado con las expresiones adornadas, ¿no? O digamos, con las palabrejas extrañas, porque a veces puede uno estar diciendo una cosa que ni siquiera sabe, ¿no? Entonces yo quisiera pedirle a los integrantes de este consejo, conminarles a que pudiéramos aprobar, ¿no? Porque la conminación es o lo haces o te va a ir muy mal. ¿Me explico? Vemos entonces cómo viene de la cultura griega, el interés por la opinión pública, porque ojo, Grecia y luego Roma, hay que recordar que Roma llega y conquista toda la cultura griega y le impone sus ordenamientos. Grecia y luego Roma tendrán una ciudadanía, tendrán un senado. Roma tendrá un senado. Es decir, un grupo de notables de más de 50 años, de ahí la expresión senado, de señores centrados en años, ¿no? La edad es importante para los romanos, entonces tendrán un senado y están interesados en la opinión que se gesta en la polis. ¿Qué es la polis? La ciudad. Ciencia política, ciencia de la ciudad, ciencia de la opinión. Pero ¿quiénes forman a la polis? Los ciudadanos libres. ¿Y quiénes son los ciudadanos libres? Hombres, no mujeres, solo hombres.
diríamos ahora, de clase social media alta hacia arriba, que saben leer, escribir, opinar y que aportan buena cantidad de dinero al gobierno. Un soldado no vota. Hay esclavitud. Hay esclavos. Hay esclavas. Así que la ciudadanía es de un tamaño muy reducido, pero importa lo que opinan. Ojo, la ciudadanía, no dejen de eso, la ciudadanía es de un tamaño muy pequeño, pero importa porque influyen en las leyes, las discuten, las debaten. Y ya desde el año 56, antes de la era cristiana, desde el año 56, más de 2000 años, desde el año 56, ya hay un periódico en Roma, ya hay un periódico. Se publicaban actos, sucesos que ocurrían y los leían, porque la mayoría no sabía leer, solo los ciudadanos, solo algunos ciudadanos. Todos los senadores sabían leer, señores entrados en años. Las mujeres no votan, las mujeres no figuran. ¿Me explico? ¿Voy bien? ¿Vamos bien? Les quiero escuchar, ¿eh? Entonces, esa Edad Media está nutrida de monarquías. Pero si algo caracteriza el fin de la Edad Media, esa etapa oscurantista, es que en el Renacimiento comienza a entrar el eje de la razón. Es decir, ocurre a partir del Renacimiento la primera muerte de Dios. Es decir, Dios no es el que designa reyes, reinas, monarcas, pobres, ricos. No y no. Eso tiene que ver con el poder. Y algo podemos hacer las personas mediante el uso de la razón. Por eso se llama, ¿no?, renacimiento. ¿De qué? Del ser humano. Antes estaba dominado y designado todo por Dios. La primera muerte de Dios entonces ocurre al final de la Edad Media y se instala el uso de la razón para discutir y dirimir por qué están las cosas como están. ¿Por qué pienso como pienso? Es más, pienso lo dudo. Dudo de mí mismo, de mí misma, hasta por estar preguntándome si pienso. Bueno, pero si tengo dudas, por lo menos, dirá el gran René Descartes, existo. ¿No? Pienso, dudo de pensar, si dudo, entonces existo. No hay duda de que existo. Y es un primer paso. Y Descartes dividirá, una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente. Entonces empieza a desdibujar la presencia de Dios en la vida. Y hay que racionalizar. Pero ¿qué está pasando también en el siglo XV, colegas? Que se ha inventado la imprenta. Gutenberg crea la imprenta. ¿Y qué creen que es lo primero que se imprime a raudales? Digo, por cientos.
La Biblia. La Biblia. ¿Y qué es lo primero que se imprime acá en México? Años después. ¿Somos católicos? ¿La Biblia? No, porque no hay quien lea. Ojo con lo que estoy diciendo. El misal. El librito para conducir misa. Tenemos tiempos distintos, países distintos, culturas, religiones que van haciendo de la opinión algo distinto. Sigo. Entonces, la política, la polis, lo que ocurre en la ciudad, comenzará a interesar a pensadores de lo político, por cierto, tortuosillo, pensadores e intelectuales como Nicolás Maquiavelo. Y Nicolás Maquiavelo revisará el papel del rey y escribirá El Príncipe. ¿Cómo se mueve el poder dentro del palacio? ¿Y qué tiene que hacer? Sí, pero ya no es Dios. Ya es el poder del monarca, hombres con hombres, porque las mujeres todavía no aparecen en el voto. Todas están metidas en la crianza y en la reproducción y en el analfabetismo voraz y salvaje. Cuando dice es el hombre es porque se referían al masculino exclusivamente y no porque no hubiera mujeres destacadas y notables desde entonces, pero no figuraban, no tenían espacio. Y entonces Maquiavelo le dice, entérese cómo se mueven las fuerzas dentro del palacio y qué está ocurriendo en la polis, en la ciudad. Por eso es un libro ineludible para nosotros desde la comunicación y es un libro ineludible para los de ciencia política. No se lo deben perder. Un día de estos, regálense El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y léanselo, pero desde esta perspectiva de la época en la que está y a quién le está hablando y cómo está hablando de este tinglado, de estas fuerzas que van y vienen en las élites del gobierno y qué tiene que ver eso con la opinión del pueblo. Y cuando se erige el concepto pueblo es porque importa la opinión del pueblo. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica dice, no somos una nación, somos un pueblo. Cuidado entonces con lo que opinemos, porque somos pueblo. De ahí democracia. Demos pueblo. Kratos poder, el poder del pueblo, de la opinión. Pero no es todo, el pueblo no es la población. El pueblo es el ciudadano enterado, la ciudadanía enterada de los asuntos que ocurren en la ciudad. No vivo en las ciudades. Es difícil que sea yo un ciudadano o una ciudadana completa. Ahora no, por las telecomunicaciones, internet, lo que hay en la nube, etc. Puedo estar en San Pedro Limón y estar más o menos enterado si tengo acceso a internet, ¿no? Pero en aquel tiempo, sin internet, sin redes sociales,
sin radio, sin televisión, ya con prensa, Entonces estamos con Gutenberg y la imprenta. La imprenta, siglo XV, va a generar un impacto fortísimo en la prensa. Se van a empezar a crear periódicos. Y seguimos con el avance de este análisis sobre el poder. Viene la Ilustración, que es de una manera clara y expansiva el uso de la razón. El uso de la razón incluso sobre las emociones y el uso de la razón sobre la fe. El uso de la razón sobre el poder. En eso consiste el movimiento de la Ilustración, pero va a caminar de una manera más o menos, más expansiva o menos, también según la religión que se tenga en las regiones. Fíjense, hace más de 40 años se creó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. Hace más de 40 años, cuya tarea era lograr la alfabetización en este país. Todavía no acabamos. Todavía no se logra. Tenemos más de 100 años de revolución y todavía no se logra la justicia social, acceso a la salud, empleo, vivienda, vestido, nutrición. Algo tiene que ver la religión. No la necesito. Y la Ilustración dice, lee, escribe, piensa, discute. Eres igual al otro. Sí, siempre que leas, escribes y discutas. Y que seas hombre. Todavía no aparecen las mujeres. El periódico más antiguo que todavía se produce hoy es del año 1645. Es un periódico sueco. Se crea la imprenta, se inventa la imprenta, la imprenta a finales del siglo XV, pero habrá que esperar a los impactos, ojo colegas, de la revolución industrial en su segunda etapa. La primera arranca en 1700, la primera revolución industrial, la segunda arranca en 1840 y algo. Hay que esperar a la segunda revolución industrial para que venga la invención del linotipo. Con la invención del linotipo, los periódicos van a poderse reproducir en mucha más cantidad y van a poder llegar a más población alfabetizada. Si no soy lector, si no estoy alfabetizado, no soy lector. Si no soy lector, no veo periódicos. Si no veo periódicos, no veo la opinión publicada. Hay que ubicarse muy bien qué está pasando a mediados y finales del siglo XIX. Es decir, de los años 1800. ¿Qué está pasando? Para poder entender entonces la teoría que vamos a comenzar a revisar y en la que se ocupa de la democracia, la opinión del pueblo,
en Estados Unidos, aunque nuestro autor de referencia, James Bryce, nace, obsérvenlo ahí, 1838, muere en 1922. ¿Cuándo terminó la Primera Guerra Mundial, colegas? La Gran Guerra, la Primera Gran Guerra. Quien quiera. ...1918, arranca en 1914. Así que le toca en el final de su vida a James Bryce la primera o la Gran Guerra. Él es un irlandés. Le toca en la parte norte de Irlanda. Desde hace muchos años Irlanda está dividida en dos partes, parte norte y parte sur. Esta parte de Irlanda del Norte es la que está ligada y forma parte del Reino Unido. James Bryce es este autor de nuestro interés acerca de la opinión pública. Por lo tanto, digamos, está dentro de la cultura británica, aunque con experiencias muy claras en su formación de lo que le pasó en el país donde nació, que es Irlanda del Norte, y fue un tipo que creció en una familia de clase media escocesa, una familia de Covenanters, que significa una familia que estaba de acuerdo, convenía con que la religión que ellos profesaban debiera ser parte de la cultura del Reino Unido. Recuerden que en Gran Bretaña está toda una corriente que, de la religión distinta a la de James Bryce, y que trata de predominar y trata de absorber a todas las demás religiones. Y ellos dicen, no reconozcan nuestra propia religión. Recibe una enseñanza multidisciplinaria, a pesar de ser, tener una carga religiosa muy fuerte. Realmente James Bryce recibe una formación multidisciplinaria muy amplia. Ojo, colegas, uno puede nacer donde la fortuna y el destino o el azar lo determinó, pero la importancia de que ustedes hayan llegado a la universidad les debe abrir opciones para tener una formación mucho más amplia a escala universitaria. Él se gradúa en la Universidad de Glasgow como podríamos decirlo, como un politólogo, pero después se dedica fuertemente a estudiar el derecho y llega a ser algo así como una especie de embajador de Reino Unido, y eso le permite viajar constantemente durante gran parte, más de la mitad de su vida, le permite viajar constantemente a los Estados Unidos, y entonces conoce otro tipo de sistema de gobierno. Él viene de un sistema de gobierno parlamentario y descubre la democracia norteamericana, y desde ahí, digamos, teniendo un pie en la cultura política de Reino Unido, de Gran Bretaña, que es un sistema parlamentario, una política y una forma de elección distinta al sistema de gobierno norteamericano, es desde ahí desde donde él va a empezar a ver el significado y la trascendencia de la opinión pública. Abogado, historiador, un científico dedicado a analizar desde el campo de la ciencia lo político, un pensador liberal y un pensador internacional. Él formó parte del Tribunal Internacional de la Haya cuando termina esta gran guerra, después llamada la Primera Guerra Mundial. La obra más destacada es este texto de American Commonwealth en 1888, y será la parte fundamental de
su aporte teórico. Hasta aquí con esta brevísima introducción. Sus comentarios. Levanten la mano. Adelante, Jacqueline. Pues de mi parte, de acuerdo a lo que nos mencionó al principio, que dijo que tuviéramos todo el rato presente las teorías que ya habíamos aplicado y los trabajos, yo me acuerdo que en la teoría de la espiral del silencio menciona como un concepto principal, es el núcleo duro, que prácticamente es lo que usted dice, son las pocas personas que leen, que tienen la posibilidad, y que aunque son pocas, influyen como si fueran una mayoría. Y a lo largo de esta introducción que nos dio, siempre estuvo presente esa. Entonces, siempre existió un núcleo duro, solo esta teoría le puso un nombre prácticamente, pero así como nos dijo en el Renacimiento, en la Ilustración, en todo, estaba ese núcleo duro. Muy bien, Jacqueline. Buen comentario. Carolina, te escucho. Bueno, es que a mí se me queda muy marcado todo este avance que hemos tenido a lo largo de la historia respecto a la opinión pública y a los derechos que se han tenido por parte del hombre y que pues al día de hoy ya de igual se incluye a la mujer. Y también bueno, no tenía tan en cuenta esto de que antes todo se basaba con Dios, pero que después empezaron a nacer el Renacimiento, y entonces ya se empieza a debilitar esa idea, y pues eso se me queda muy presente porque hemos logrado muchas cosas, pero aún nos faltan demasiado. Muy bien. ¿Alguien más? Tengan en cuenta lo que le va a tocar al autor como parte de su propia vida y de su propia hablar sobre la opinión pública, es que hasta 1928 se consigue el voto de las mujeres en Reino Unido y en Estados Unidos. Acá, varias décadas más tarde, en México, para variar, atrás, ¿no? En el retardo permanente, ¿no? Yaisiri, te escucho. Sonido. No te escucho. Sonido. Algo pasa. Bueno, me pasó. Gina, te escucho. Pues sí, en efecto, yo también estuve relacionándolo con un ejemplo, o más bien, algunos conceptos que aborda esa teoría respecto a la opinión pública un, este, con una de las teorías que abordé, no recuerdo si fue el primero o segundo ejercicio, pero que siempre va a tener cierto peso o cierta importancia la opinión que los gobiernos, este, conozcan, o más bien que el mandato conozca la opinión de su mismo pueblo. Y asimismo, también recordé otros mismos conceptos de lo que usted mencionaba respecto a lo que es la doxa y la epísteme. La verdad es que esa introducción sí me sirvió de mucho porque ya no me acordaba exactamente de qué es lo que significaba. Muy bien. Qué bueno, me alegra. Yaisiri, te escucho, a ver si ahora sí. ¿Ahí ya me escucho? Ya. Es que no sé qué le pasa a mi computadora. Bueno, yo me quedé mucho con lo que mencionaba al principio, de que en donde hay gobiernos como monarcas, es importante para ellos, y que antes estaba muy relacionado con la religión y con la iglesia, que pues no se podía cuestionar las cosas, pero ellos tenían que saber la opinión de las personas. Sin embargo, las personas no podían cuestionar. Muy bien. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿eh? Estamos haciendo grandes cortes, pero la religión y las iglesias no han perdido
todo su terreno. ¿Por qué no se aprueba la interrupción legal del embarazo? Por la presión de la Iglesia Católica en México. ¿Por qué no se aprueba el matrimonio igualitario? Por la presencia de la Iglesia Católica en México. Es decir, no es que ya se haya acabado, sino que han ido perdiendo terreno, pero conservan otros aspectos de la vida pública, los conservan. Vamos a ver en la siguiente sesión cómo, cuáles son los planteamientos de James Bryce en torno a la opinión pública, cómo se forja, quiénes son los actores principales, qué es esto de la opinión pública de cara a los medios de comunicación. Muchas gracias por haberse conectado. Me quedo aquí porque me parece que Yaisiri me pidió tiempo para conversar alguna cuestión personal. Muchas gracias. Avancen, avancen, avancen. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, doctor. Gracias por las observaciones. Vale. Hasta luego, muchas gracias, Chao. profesor. Hasta luego, se cuida. Sí. Gracias, Hasta luego, gracias, profe. profesor. Bye.